Hola hermanos, vamos a comenzar esta semana en la palabra del Señor con nuestro devocional, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 24, y con eso se termina el capítulo 1. Habla del sí y el no, este texto es como más conocido por eso, y comienza diciendo ¿por qué qué? Y vimos en la vez anterior que Pablo está hablando de la consolación de Dios con la cual somos consolados, pero también en ella aprendemos a consolarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque vamos a pasar pruebas, tribulaciones, adversidades, y Dios sabe, y eso va a ser así, y necesitamos de la consolación del Señor, mía y tuya, de nosotros también. ¿Para qué? Para que nuestra confianza siempre esté en el Señor. Y así termina la porción anterior. Y comienza, porque, a raíz de eso, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, siempre dependiendo del Señor. Precioso texto. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por tu palabra que nos enseña, que nos habla siempre a nuestro corazón, que nos corrige también a veces, que nos hace ver cosas que aún no hemos visto, ya sea de tu revelación, ya sea de nuestra situación, quizás nuestro pecado. Gracias porque tu palabra es viva y queremos que nos hable directo al corazón hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Nosotros confiamos en Dios y de alguna manera nuestra gloria es la gloria de Dios. Como Dios es fiel, Dios es un Dios de gracia, Dios nunca falla, Dios es perfecto, podemos descansar toda nuestra vida en Él y Él es nuestra gloria. Eso, así parte Pablo este texto. Eh, Va a suceder muchas veces que nosotros vamos a querer hacer cosas y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Vamos a hacer tal cosa y resulta que por alguna fuerza mayor no vamos a poder cumplir. O cambió alguna circunstancia, por ejemplo, quedamos de juntarnos en una plaza a, voy a poner un ejemplo, a leer la palabra como estamos ahora, pero hay un aguacero, no se puede, una lluvia tremenda, imposible, bueno, cambiaron las circunstancias, tampoco vamos a poder cumplir lo que habíamos dicho, o simplemente por causa de nuestro pecado, no quiero ir. Y cambio también mi decisión, porque somos hombres y estamos sujetos, lamentablemente en el caso del pecado, pero también a circunstancias externas, a cosas que pueden cambiar nuestras decisiones en un minuto dado. Ahora, la pregunta es, ¿somos confiables o no? Y eso es lo que apunta el texto ahora y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Dios es confiable? Absolutamente. ¿Soy confiable? ¿Qué dice Pablo? Y es la respuesta que tú y yo vamos a tener en nuestro corazón después de leer nuevamente el texto a solas y decir, realmente soy confiable, estoy aquí. ¿Qué dice el texto? En versículo 18. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no soy, o sea, dicho de otra manera, como Dios es fiel, entonces yo soy confiable. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué dice eso? Por lo que dijimos antes, ¿no? Porque él confía completamente en Dios, Dios no le va a fallar y él se compromete con Dios para no fallarle a Dios porque vive según lo que Dios dice, según su voluntad, obedeciendo en todo, dependiendo en todo de Dios. Y cuando uno tiene una vida de esa manera, entonces en nosotros nunca va a haber sí y no juntos. O es sí o es no. Porque primeramente a Dios no le voy a fallar. Esa es la vida que está presentando Pablo. ¿Y cómo lo hace? Incluso con testigos. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Y tenemos Silvano y Timoteo como testigos, y también los que escucharon, los corintios. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Y quién es él?
Cristo. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo, se cumplen en Cristo. Y esto es digno de un estudio tremendo, ver cómo todas las profecías que Dios dijo desde Génesis en adelante hasta Apocalipsis, que aún no se cumplen, se van a cumplir, todas las profecías en Cristo se cumplen. Él es el testigo fiel por excelencia. Profecías de toda índole se cumplen, incluso, por ir a una bien simple, cuando dice que se repartieron entre sí mis vestidos, que uno dice esto que se repartan los vestidos no influye en nada en la obra de Dios, pero Él quiso ponerla como un detalle ínfimo de que aún lo más pequeño se cumple en Cristo. ¡Wow! Entonces, sí, el Señor no falla y quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo tiene que ser el sí? Sí. Y todas las promesas cumplirse. Eso está diciendo Pablo. ¿Por qué dice eso? Son en el sí y en el amén, con una confirmación. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Gloria de Dios. En aprender a vivir descansando en Dios, siendo consolados por Él, siendo sustentados por el poder de su gloria. Si contamos con todo eso, todo lo demás no importa. El resto nos da lo mismo. Y de hecho dice, estuvimos a punto de morir. Empieza a nombrar algunas de las aflicciones que sufrió, pero en todo fue sustentado por las oraciones de la iglesia y por el poder de Dios en su gloria. Porque, y así comienza el versículo 12, nuestra gloria es esta, ¿recuerdas? Y cuando nosotros descansamos de esa manera en el Señor, entonces no vamos a fallar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no son nuestras fuerzas, es la del Señor, porque nuestro sí es en Él. El mismo sí que es en Cristo, en nosotros es amén. Eso está diciendo. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí se cumplen, y en Cristo, donde nosotros estamos, amén, por medio de nosotros. ¡Wow! Porque Dios, en su poder, va a permitir, nos va a ayudar, nos va a consolar, va a hacer todo, va a aportar toda su gracia para que nosotros cumplamos. Porque de qué otra manera Dios puede cumplir sus propósitos por medio de nosotros. ¿Cómo va a cumplir su propósito en ti si no es con todo el poder de Él en ti? Y cuando nosotros entendemos esa verdad y vivimos según esa verdad, vivimos para su gloria, entonces en nosotros también es sí. Es lo que está enseñando Pablo. Si no fuera así, y hay enseñanzas donde nos advierte qué pasa cuando no es así, y está en Eclesiastés capítulo 5, dice en el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. A mí no me gusta que me digan insensato. Cumplo la promesa, ¿no? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué generar desconfianza donde puede perfectamente no haberla? Y es un llamado, un desafío para nuestras vidas, lindo. ¿Por qué digo lindo? Porque vamos a depositar toda nuestra confianza en Dios. Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él tiene el poder de hacernos cumplir eso. Él, no nosotros. Si hay en nosotros algún poder, es para que descansemos en Él, para que nos afirmemos de Él y declaremos su gloria en que Él está haciendo eso por medio de nosotros. Y entonces en nosotros el sí va a ser sí, siempre. Precioso. ¿Por qué? Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Nos confirma. Él lo asegura. ¿Por qué? Dice, nos confirma en Cristo porque estamos en Él
y es el que nos ungió, el que envió el Espíritu Santo para morar en nosotros. Eso significa la unción, que el Espíritu Santo mora en nosotros no para hacer cosas espectaculares, sino para poder obedecer de corazón. Esa es la unción. 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Puedes invocar a Dios también como testigo en tu sí. Señor, yo voy a servir en tu iglesia. Sí. Señor, yo voy a tener una vida de oración. Sí. Señor, yo voy a hacer los devocionales. Sí. Pero me cuesta. Señor, ayúdame. Y Él te va a decir sí. Amén. Dios te bendiga.